Pues quiero comenzar hablando acerca de las cosas que nos gustan. Seguramente todos hemos disfrutado o anhelamos irnos de vacaciones, anhelamos irnos a la playa, anhelamos irnos a donde está el sol, la arena, el mar. Seguramente hay quienes disfrutan de meterse al agua, de ver las olas. Hay quienes disfrutan viendo el mar, hay quienes disfrutan metiéndose al mar, hay quienes disfrutan nada más yendo a la arena, hay quienes disfrutan el hotel, hay quienes disfrutan la comida, pero yo creo que a todos se nos antoja cuando pensamos en vacaciones, la gran mayoría pensamos en este lugar, ¿no? Y recientemente estaba viendo, porque es probable que a muchas personas el mar sea un lugar que nos cause miedo, un lugar que a lo mejor no tengamos la intención de meternos porque a lo mejor no sabemos nadar, pero también le tenemos cierto respeto porque puede ser que nos lleve más adentro, o hemos visto películas, hemos visto un montón de cosas, ¿no? Pero recientemente estaba viendo unos consejos de unos surfistas, de cómo le hacen ellos para disfrutar el mar, cómo le hacen para disfrutar, porque uno los ve y dices, wow, quisiera hacer eso, pero la verdad es que se ve más fácil de lo que parece, yo creo. Y de las recomendaciones que dan para poder disfrutar el mar, para poder disfrutar el meterte y nadar, pues es que siempre vayas a favor de la corriente, que nunca nades en contra de la corriente. Y seguramente a algunos nos ha pasado que hemos quedado atrapados nadando en el mar y de pronto nos encontramos lejos de la orilla y queremos regresar a la costa o a la orilla, y pues de repente nos cuesta trabajo, nadamos y como que el mar no quiere y nos regresa e incluso nos lleva más hacia atrás. Bueno, las recomendaciones o el secreto que ellos tienen es que cuando las olas rompen en la costa, o cuando se ve todo agitado y vemos esa espuma que sale y cómo está agitada la ola, normalmente pensamos que es el lugar más peligroso, entonces optamos por irnos a donde no sucede esto, donde se ve más tranquila el agua. Pero dicen que ese es el lugar más peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la ola lleva cierta inercia y tiene que regresar al mar, y donde regresa al mar es en los extremos. Entonces, por obvias razones, cuando nos encontramos o nos metemos a nadar en estas zonas, por más que quieras, el agua que tienes va en contra tuya y regresa al océano. Entonces, lo que ellos recomiendan, o el secreto de ellos, es que siempre nades en paralelo para salir de la ola. Es decir, que vayas a la par que la orilla hasta que encuentres la salida, para que no te fatigues. Y lo que siempre recomiendan es guarda la calma, estate tranquilo. Pero cuando yo he estado en esos lapsos, pues nada de guardar la calma, uno se desespera y dice, ya quiero voy a salir, ¿no? Entonces, lo que recomiendan, si tú te encuentras en el mar o quieres aventarte, pues recuerda, la recomendación o el secreto es nunca nades contra corriente y siempre ve de manera paralelo. Y si te encuentras como que te está regresando la corriente, sigue nadando hasta que te libere ese regreso de la corriente. Y hablando de secretos, pues yo quiero hablar de uno de los secretos que nos ayuda a disfrutar de nuestra vida, que nos disfruta de poder estar plantado en una iglesia, de uno de los secretos que nos ayuda, o básicamente es el secreto que nos ayuda a que nuestra vida tenga sentido, que nuestra vida se ajuste. Y yo creo que como hijos de Dios hemos aprendido, y lo decimos constantemente, que queremos estar en la voluntad de Dios, porque creemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, y estamos en esa voluntad, ¿no? Entonces, el secreto para estar en esa voluntad, y el secreto para poder disfrutarla, para poder ser parte de algo que es mayor que nosotros, para poder perseguir eso que Dios ha puesto en nuestras vidas, es de lo que quiero hablarles en este día. Y el secreto es, para poder disfrutar de todo esto, es que necesitamos rendirnos a la iglesia. O el secreto para poder disfrutar de todo esto, de una vida plena, se encuentra dentro de la iglesia, y se encuentra dentro de rendirnos en la iglesia. Ahora, Mateo 16:18 habla de esto, habla de qué es la iglesia, porque seguramente te preguntarás, bueno, si voy a rendir mi vida, si me están hablando de esto y si tengo que plantarme y si me escucho que a través de eso
puedo salir adelante y Dios va a cumplir su propósito. ¿Qué es la iglesia o cómo la define la Biblia? Bueno, Mateo 16:18 habla lo siguiente, dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán con ella. Lo que estamos escuchando es la respuesta de Jesús hacia él estaba preguntando anteriormente a sus discípulos que quién creían que era Jesús. Porque se empezaban a preguntar, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Jesús eres un profeta. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy? Y dentro de las respuestas, Pedro levanta su mano y le responde, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y la respuesta de Jesús es interesante porque le dice, eso que tú respondiste, no lo respondiste por tu propia razón, sino fue Dios mismo que te lo reveló. No te lo reveló nadie, sino que en tu corazón se albergó eso porque Dios lo puso, ¿ok? Y posteriormente le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán con ella. Es decir, estaba hablando acerca de la iglesia, estaba hablando acerca de lo que iba a hacer posteriormente, porque Jesús estaba cumpliendo su llamado. Jesús unos años o un tiempo después iba a ser sacrificado. Entonces estaba con sus discípulos y dentro de las enseñanzas que empezó a decirles era como un tipo de profecía, como un mensaje que le estaba diciendo a Pedro, yo voy a edificar mi iglesia de aquí, de ustedes que están aquí alrededor, y quiero decirles que esa iglesia nada podrá contra ella. Sobre esa iglesia aún las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer. Y tal es el caso que llevamos más de 2000 años después de que vino Jesucristo y la iglesia fue conformada y vemos que han pasado pandemias, que han pasado desastres, que han pasado cosas que han estado en contra de la iglesia y la iglesia subsiste hoy. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo voy a edificar la iglesia y nada va a prevalecer en contra de ella. Pero para eso necesitamos correr en la misma dirección que la iglesia. Para eso necesitamos correr en esa voluntad que Dios marcó y esa voluntad se encuentra dentro de la iglesia. Es decir, tenemos que marchar a una sola visión, que es la visión de Dios que ha desplegado sobre su iglesia. ¿Ok? Ahora, nosotros que formamos parte de una familia, tenemos a nuestro papá, nuestra mamá, o ya somos padres, corremos como familia a una sola visión. Si papá tiene un pensamiento y mamá no, puede haber un desorden en la familia y a lo mejor de niños lo disfrutamos, a lo mejor lo hicimos. Les aseguro que de repente íbamos con papá y queríamos algún dulce o algo así y papá decía, no sé, dile a tu mamá. Y entonces íbamos con mamá y le decíamos, oye, es que queremos esto, dile a tu papá. Entonces regresábamos y era un ir y venir. Pero como niños, pues queríamos salirnos con la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que muchos lo hicieron porque están riendo. Ya sabían que la respuesta de su papá iba a ser, dile a tu mamá. Entonces lo que decían, pues mamá dijo que sí. Ah, bueno, está bien. Entonces lo disfrutábamos, pero lo que no veíamos es que no había una sola visión. Entonces creábamos un gran problema porque posteriormente podría que papá y mamá estuvieran enojados por ese problema, no hubiera una marcha en una sola visión. Entonces, de la misma manera que una familia marcha a una visión, porque no puede haber dos pensamientos, puede que mamá tenga un pensamiento y papá también, pero a final de cuentas estos se tienen que unir y dar un cierto orden para seguir adelante con todos los proyectos de casa, ¿ok? Si papá piensa hacer algo, aunque es la cabeza, también al platicarlo con su esposa, porque son formados una sola carne, pues lo que sucede es que corren bajo una misma visión y revisan entre ellos si es bien para la familia, si es bien para los hijos, si es bienestar para el futuro de ellos mismos. Pero si empezamos a correr por diferentes visiones en nuestra familia, les aseguro que esa familia va a caer o va a tener serios problemas. Entonces, de la misma manera en la iglesia sucede lo mismo. Para poder disfrutar, en el caso anterior de nuestra familia, es que todos corremos bajo una visión. Pero dentro de la iglesia de la misma manera, si queremos disfrutar de la iglesia, aún si queremos disfrutar de nuestra vida y obtener todo esto que hemos estado hablando acerca de crecer, acerca de sentirnos en el lugar adecuado, acerca de que Dios haga algo a través de nuestras vidas, tener éxito en todas las cosas que tenemos,
primero que tenemos que pensar es que tenemos que ajustarnos a una sola visión. Y esa visión se encuentra dentro de la iglesia. Por eso estaba diciendo este versículo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán con ella. Ahora, lo que estaba diciendo Jesús es que sobre esta roca edificará su iglesia. Jesús está refiriendo a sí mismo. No está refiriéndose a que sobre Pedro iba a recaer la responsabilidad de edificar la iglesia. No estaba diciendo que Pedro iba a ser el que iba a dirigir. Obviamente tuvo muchos beneficios, porque en la Biblia vemos que Pedro era mencionado en primera instancia muchas veces, que era muy cercano de Jesús, que hubo muchas cosas. Pero lo que estaba diciendo es que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. Jesús estaba diciendo: yo voy a edificar mi iglesia de mí mismo. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en 1 de Pedro 2:4 vemos lo que escribió Pedro años posteriores. Él comienza diciendo en este versículo: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como vemos, quiero resaltar dos cosas que vemos en este versículo. La primera es que comienza diciendo: ustedes que se acercan a Cristo, y comienza diciendo quién es Cristo. Dice que es la piedra viva principal del templo de Dios. Entonces vemos una congruencia en lo que ahora Pedro está pensando, en lo que Pedro está asimilando, y está diciendo: Jesús es la piedra principal de la iglesia. Yo creo que Pedro tenía en la cabeza, cuando Jesús le dijo: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y al someterlo a los ojos de Dios y al poder tener esta revelación, él pudo decir esto: un momento, la piedra no soy yo. Si yo hago lo que yo quiero, si yo marcho tras de mí, no tengo la capacidad de hacerlo. Pero Jesús dijo que Él es la piedra, Él es la roca que desecharon los constructores. Él es el fundamento bajo el cual estamos seguros, y su iglesia va a ser edificada por su mismo nombre. Entonces, por eso dice: Él es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y luego lo que quiero resaltar es lo siguiente. Dice: ustedes, es decir, los que creen en Cristo, los que han sido adoptados como hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, vamos viendo que todo se va dirigiendo a una sola dirección, que es Jesús. Y como Jesús dijo: voy a edificarlo a través de la iglesia, entonces lo que nos está hablando es que esa visión, ¿dónde crees que se encuentra? La visión de Jesús, la visión de Dios se encuentra dentro de la iglesia. Entonces, por lo tanto, a lo que está mencionando Pablo es: uno, entendemos que Jesús es la piedra angular sobre la cual está el fundamento, pero también ustedes son piedras vivas que van a ayudar, tomados de la mano de Jesús, a que esta iglesia se edifique a través del sacrificio y la vida de Jesús. Entonces, lo primero que debemos pensar para plantarnos bien, para echar raíces en la iglesia, para salir adelante, aún no solamente en las cosas de la iglesia, sino en nuestra propia vida, es ajustar nuestra visión a la iglesia. Porque como estamos viendo, es donde se encuentra el fundamento que Jesús puso. ¿Ok? Ahora, la iglesia es el lugar en donde Dios ha establecido su trono en la tierra. Desde ahí Dios gobierna. Tal vez no lo habíamos pensado, pero quiero decirte que a través de lo que estamos viendo en estos versículos y lo que vemos en la Biblia, es que la iglesia es lo siguiente. A veces pensamos que venir a la iglesia, convivimos, aprendemos, escuchamos de Dios, alabamos, pero el significado grande de la iglesia, o el verdadero significado, es que la iglesia es el lugar en donde Dios ha establecido su trono en la tierra, el lugar donde Él ha elegido vivir, donde Él ha elegido que se tomen las decisiones de la tierra, se encuentra en la iglesia. Repite conmigo: en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí y Él la edifica, Él mismo la edifica. ¿Ok? Entonces,
quiero que sepas que en la iglesia, en este lugar, es a través de donde Dios ejerce su gobierno. Por eso oramos para que su reino se establezca. Por eso en este lugar, en la iglesia, hacemos o se hacen cosas para que la voluntad de Dios se haga, no solamente en la iglesia, sino que se haga dentro de la tierra. Por eso oramos en las mañanas para que le vaya bien al país, para que le vaya bien a los matrimonios, porque a través de la iglesia se ejerce el gobierno de Dios en la tierra. Ahora, florecerán los que en lugar de ver a la iglesia, porque a veces hay personas que desgraciadamente ven la iglesia como un obstáculo, y sobre todo cuando de repente tenemos ideas en nuestra cabeza y son buenas, no son malas, pero a veces esas ideas no son tomadas en cuenta dentro de la iglesia, o a veces esas ideas están chocando con la visión. Debo decirte que si esos pensamientos han estado en nuestra cabeza, cuando de repente no nos sentimos tomados en cuenta, o queremos que lo que ha puesto Dios en nosotros, o pensamos que es lo que Dios ha puesto en nosotros, y no se ajusta a la visión de la iglesia, en realidad lo que estamos haciendo, y no te has dado cuenta, es que estamos oponiéndonos a la iglesia. Porque como acabamos de ver, la iglesia es el lugar donde Dios gobierna. Ahora, dentro de la iglesia tenemos que ajustarnos a la visión. Dentro de esta iglesia sabemos que una de las cosas que conforma la visión y la misión que ha puesto dentro de la iglesia, pues es la de poder hacer que las personas conozcan a Jesús, la de que las personas sean plantadas, sean discipuladas, y también los beneficios que obtenemos al rendir nuestra vida dentro de la iglesia es que somos equipadas para servir. Dejamos de ser personas que no hacíamos nada, ahora convertirnos en gente que toma un valor de algo más grande que nosotros mismos, que se atreve a hacer cosas que naturalmente no las haríamos en nuestra vida, que nos atrevemos a poder generar más cosas, que nos atrevemos aún a cambiar la sociedad que está alrededor. Eso es lo que hace cuando nosotros ajustamos nuestra visión a la iglesia. Eso es los beneficios y las consecuencias de haber elegido a Dios en nuestras vidas y a la iglesia y ajustarnos a esa visión. Ahora, yo quiero decirte que si quieres disfrutar la vida, debes estar dispuesto a rendirte a la iglesia. Y vamos a ver en un momento a qué se refiere todo esto. Ahora, tenemos que aprender a honrar a la iglesia. Tenemos que aprender a darle lugar a la iglesia. Tenemos que aprender a reconocerla como una autoridad que Dios ha puesto en esta tierra. A veces no lo pensamos así, y a veces en nuestra cabeza simplemente pensamos, pues es el lugar en donde tengo que ir los domingos, es el lugar donde convivo con más gente, es el lugar donde me la paso bien, es el lugar donde hay paz. Pero tenemos que reconocer que hay una autoridad que Dios ha establecido a través de la iglesia, y verla no solamente como ese sitio donde nos reunimos, sino también donde está el gobierno de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque llegará en un futuro el tiempo en que toda nación reconocerá y se someterá a la autoridad de la iglesia. Ahora, no es porque se someta a la voluntad de los hombres, no es porque se someta a una sola iglesia, no es porque tengamos este sentido de que va a ser dominada, sino más bien porque como Dios gobierna a través de la iglesia, toda nación volteará. Al voltear a ver a la iglesia, ¿a quién crees que van a voltear a ver? Van a voltear a ver a Dios mismo, porque aquí es en la iglesia donde Dios gobierna. En el pasado la iglesia fue el centro de todo. En el pasado la iglesia, la tecnología y todo lo que se formaba y todas las innovaciones venían de la iglesia. Pero una vez más Dios va a tomar esa parte para que se realice dentro de esta tierra. Ahora, a muchos nos cuesta someternos, a muchos nos cuesta rendir nuestra vida a otras personas. Y si eso nos cuesta, pues con mucha más razón nos cuesta a veces rendirnos a la visión y a todo lo que se hace dentro de la iglesia. ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasa constantemente porque perdemos el control de las decisiones, porque no nos gusta de repente, no es tan agradable que de pronto otros digan lo que tenemos que hacer o que otros nos dirijan hacia algo. Entonces, a veces no nos gusta porque perdemos el control. Creemos que cuando nos sometemos a alguien estamos siendo inferiores. Pero en la Biblia no habla de eso. Lo interesante es que en la Biblia encontramos ese gobierno de Dios en la iglesia, en
los principios verdaderos, no en los principios que trabajamos alrededor, sino, dice Mateo 5:5, dichosos los humildes, entre paréntesis es como decir, dichosos los que se rinden a la iglesia, porque recibirán la tierra como herencia. Entonces, la primera instancia, si de repente batallamos con esto, y yo creo que todos en algún momento, y ahorita les voy a decir por qué, en esa pérdida de control, debemos saber que si nos rendimos, de acuerdo a lo que dice este versículo, es que recibiremos la tierra como herencia. ¿Te imaginas? Es algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos o podríamos hacer solos. Ahora, es más difícil a veces luchar toda la vida en contra de la autoridad que Dios ha establecido que rendirnos a ella. Es cierto que Dios puso al ser humano por encima de toda su creación, pero la iglesia es una autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. Ahora, quiero que veas que al tener una autoridad sobre nosotros, lo que ganamos en consecuencia es que tenemos una cobertura especial del gobierno de Dios en nuestras vidas. Si ponemos en una balanza, a veces pensamos que perdemos más al sujetarnos a la iglesia o a las decisiones, a pesar de que no estemos de acuerdo. Pero perdemos más al hacerlo porque no estamos en la cobertura de la iglesia, no estamos en la cobertura del gobierno de Dios. Por eso es una autoridad que ha establecido. Y una autoridad lo que hace con nosotros es protegernos, es de pronto ponernos límites acerca de lo que no es bueno para nosotros o dirigirnos en un solo camino. Si tenemos una casa dividida, odio decirte que esa casa se va a derrumbar, pero si marchamos a una sola visión, vamos a fructificar. Ahora, las consecuencias de no rendirnos a la iglesia, a su visión, de atraer personas, de generar proyectos, de todo lo que se hace en la iglesia, es que el resistir tanto hará que pasemos momentos de sufrimiento, habrá que pasemos momentos de tristeza. Cargaremos con cosas que no podemos cargar. Venir a la iglesia y no disfrutarla porque traemos pensamientos de que lo que se está haciendo dentro de no es de Dios o no viene acorde, nos va a acabar la vida. Y muchas personas por mucho tiempo les aseguro que han estado cargando con esto. Es una carga innecesaria y todo se ajustaría si nosotros nos alineáramos a la visión de la iglesia, porque la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Ahora, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, y hace unos años, uno tiene proyectos, uno tiene ideas y cree escuchar la voz de Dios y decir, esto podría hacerse en la iglesia. Y yo creo que muchos hemos pensado, ¿por qué no se hace esto en la iglesia? O a lo mejor hemos generado ideas, o a lo mejor hemos dicho, pues que vamos a servir bien y queremos que se haga esto. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado que esas opiniones o eso que ha generado en nosotros no se han tomado en cuenta? Se siente gacho, ¿no? Que no te tomen en cuenta. O yo pasé circunstancias donde de repente mencionaba una idea y así como tipo de caricatura, no me hacían caso y pasaban 2, 3 y lo decía otra persona y a él sí le hacían caso o a ella sí le hacían caso. Y decía, pero yo ya lo dije anteriormente, ¿no? Y se siente gacho. Pero tuve que tener una confrontación con Dios y lo que aprendí, lo que me dijo es, tienes que entender que no es tu voluntad la que se tiene que hacer en la iglesia, sino lo que se va a hacer es mi voluntad. Y entonces lo que me enseñó es, uno, puede ser que no sea yo la persona adecuada o que esté pensando Dios para eso que estoy iniciando. Qué bueno que tienes esos pensamientos, me decía Dios, qué bueno que tienes esas ideas, pero probablemente no eres tú, yo te quiero para otra cosa. Y número 2, también lo que pude aprender en estas circunstancias, pues que a lo mejor no es el tiempo de iniciar esos proyectos o esas ideas. Para todo hay un tiempo. Entonces, esto ayudó a sanar mi corazón, ayudó a siempre pensar que la voluntad de Dios es primero por sobre todas las cosas y que dentro de la iglesia eso es lo que se hace. Y aprendí a confiar y lo que trajo en beneficios es que dejé de tener cargas innecesarias de tristeza, de amargura. Incluso cuando tenemos este tipo de pensamientos, detiene nuestro crecimiento. Porque pensamos que no nos toman en cuenta o no nos hacen caso y entonces decimos, pues ¿para qué genero más si de todos modos no me van a hacer caso? Al contrario, lo que aprendí es, tengo que analizar
porque tengo que correr bajo una sola visión, que es la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios gobierna a través de la iglesia. Entonces, lo que quiero decirte es que necesitamos aprender a morir, aún en esto, a nuestros propios sueños y a nuestros propios deseos. No quiero decir que sean malos, pueden ser muy buenos, pero todos dentro de la iglesia hemos aprendido a morir a nuestros propios sueños. Incluso quienes dirigen la iglesia, nuestros pastores, cada día, cada semana, les aseguro que ellos están muriendo a sus propios deseos, porque no quieren que se haga su voluntad, sino quieren que se haga la voluntad de Dios sobre la iglesia. Cuando entendemos esto, nos va a ayudar a tener un corazón sano, a poder seguir creciendo, a ser esas personas plantadas, a seguir y correr sobre una visión. Al estar ajustados en una autoridad, tenemos una cobertura especial que nos va dirigiendo nuestra vida, que nos va diciendo, de repente como cuando un niño aprende a caminar y que está dando sus pasos y que se va a caer, y el papá lo que hace es, lo agarra y lo regresa otra vez a que camine bajo el mismo lugar. Y vemos que va aprendiendo a caminar y otra vez lo va dirigiendo. De la misma manera, cuando nos rendimos a la iglesia, eso pasa. Como el gobierno de Dios está dentro de la iglesia, en consecuencia, hay límites que nos están ayudando a que si nos queremos caer, si nos queremos desviar, si nos queremos ir por otro lado, nos va a regresar a su voluntad. Cuando esto sucede, en lugar de disfrutar la iglesia, marchamos con unas cargas innecesarias. ¿Estás seguro que no queremos cargar con esas cosas innecesarias, verdad? ¿Estás seguro que queremos que esa tristeza se vaya, que esa amargura, que esos pensamientos, y queremos seguir adelante? Ahora, yo quiero decirte 3 recomendaciones o 3 cosas que podemos hacer dentro de la iglesia y de las cuales vamos a orar. La número 1 es que de ahora en adelante tenemos que entregarnos y rendirnos a la visión y la misión de la iglesia. Yo quiero decirte que si hacemos esto, nuestra vida va a estar segura. Creceremos como esos árboles o como esas palmeras, y no solamente eso, sino daremos frutos. A lo mejor los frutos que no hemos podido dar han sido por no tomar esta decisión. Pero yo quiero decirte que podemos entregarnos y rendirnos a la visión y la misión de la iglesia. Sé que hay muchas cosas que pueden estar pasando en nuestra cabeza y que vamos a hablar en un momento más. Número 2, tenemos que confiar en la iglesia y reconocer la autoridad de la iglesia. Creo que esa es la segunda parte y la segunda recomendación más importante. Tenemos que reconocer que la iglesia es una autoridad, que aquí está una autoridad de parte de Dios. Aceptar que la iglesia es 2 cosas. Esto me ayudó a entender bastantes cosas, porque la iglesia es, de todo lo que hay 2 cosas principales que es la iglesia y que probablemente no lo tomamos en cuenta. Número 1, la iglesia es la esposa de Cristo. Es la esposa que está preparando y que va a venir por ella por segunda vez. Y número 2, la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Por esas 2 razones, a mí me parece suficiente para reconocer que la iglesia tiene una autoridad, que es la esposa de Cristo, y cuando me opongo a la iglesia, ¿a quién crees que me estoy oponiendo? A la esposa de Cristo. Como matrimonios, si alguien le hace algo a nuestras esposas como esposos, ¿cómo se las va a ver ese que le hizo algo a nuestras esposas? Se las va a ver duras, ¿no? Entonces, de la misma manera, hoy quiero decirte que debemos reconocer la autoridad de la iglesia porque es la esposa de Cristo y el gobierno de Dios en la tierra. Y número 3, que es, yo creo que donde surgen un montón de preguntas, porque podemos entender que es el gobierno de Dios en la tierra, pero lo siguiente es donde se quiebra todo, donde si tú tomas la decisión correcta, se cumplirá lo que dice y lo que hemos estado hablando. Estar dispuestos a reconocer que la iglesia tiene la razón. ¿Cuántas veces nos detenemos y decimos, no me parece eso que están haciendo? No me parece ahora lo que están haciendo aquí. No me parece ahora el sistema de venir. No me parece ahora esto. Porque tenemos muchas interrogantes. Pero quiero decirte que cuando estamos dispuestos a reconocer que la iglesia tiene la razón, es posible que en ocasiones no la tenga. Pero son muy contadas las veces. Pero a final de cuentas, la iglesia, los que están dirigiendo la iglesia, van a dar cuentas.
Y no es una condenación, sino que es como una promesa, es algo que te dice los pastores, los dirigentes de la iglesia, están buscando constantemente la voluntad de Dios. Si nosotros nos ajustamos a ello, vamos a correr en una sola visión. Tenemos que aprender a que la iglesia tiene la razón. Porque Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por lo que se hace en la iglesia o no se hace? ¿Cuántas veces desgraciadamente hemos murmurado o han pasado por nuestra cabeza, por heridas que hay en nuestro corazón, de lo que se hace o no se hace en la iglesia? Pero lo que dice este versículo va más allá de rendir cuentas, va sobre el pensamiento de que estamos en un lugar donde el gobierno de Dios se ejerce en la tierra. Y si está Dios en este lugar, ¿qué crees que las decisiones que se tomen acá, Dios va a hacer que todo se alinee siempre? Esto me recuerda una historia cuando Abraham estuvo en Egipto y bueno, salió de su tierra y fue por varias partes, y de pronto se encontró en un lugar y le dijo a su esposa que dijera que era su hermana, y entonces llegaron y dijo que era su hermana, ¿no? Su esposa Sara, y el rey de ese lugar pues la vio bonita, porque la Biblia dice que era una mujer muy bella. Entonces dijo, pues de aquí soy, la voy a tomar como esposa. Entonces Abraham, pues yo creo que estaba como que, híjole, pues quería salvarme, pero pues ahora no sé qué va a pasar. Entonces la toma, pero simplemente en un aspecto de, pues vamos a prepararte para que seas mi esposa. Y la Biblia dice que él tuvo un sueño donde se le presentó Dios y le dijo que esa mujer no le correspondía, y entonces así supo que tenía un esposo y ya tuvo que arreglar cuentas con Abraham. Pero esta historia me hace saber que cuando estamos buscando la voluntad de Dios, aunque de pronto cometamos errores, aunque de pronto nos vayamos para un lado, si estamos en la voluntad de Dios, no nos va a dejar pecar, no nos va a dejar desviarnos. De esa misma manera, quiero que pienses que nuestros pastores, los líderes de esta iglesia, lo que ha marcado Dios en esta iglesia, siempre se busca la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y aunque de pronto pensemos que sí tiene o no tiene la razón, Dios va a llevar todo bajo una misma línea. Nuestra tarea es ajustarnos a esa visión. Someternos a la iglesia hará que vivamos tranquilos. A mí me dio mucha tranquilidad cuando sané mi corazón y cuando todo esto sucedió y Dios me hizo entender que tenía que cuidar y ajustarme a su esposa y que tenía que ajustarme a donde Él gobierna. También dejaremos de echarle la culpa a los demás. Y no solamente eso, lo que me encanta es que creceremos, maduraremos aspectos de nuestra vida, tendremos una cobertura especial que nos va a llevar siempre a la voluntad de Dios. A veces nos perdemos de muchos beneficios de Dios tan solo por en nuestra cabeza decidir que la iglesia no tiene la razón, pero no tiene por qué ser así. Hoy podemos tomar esa decisión. Y quiero hablarte del testimonio de un pastor en una iglesia de Estados Unidos, porque esto también tiene que ver, o por qué se hace todo esto, porque la visión no solamente es una visión para nuestras vidas, no solamente es una visión que viene para que nuestros sueños se cumplan, sino que hay una visión de parte de Dios para esta tierra, y lo que Él empieza en nosotros no lo comenzó con nuestras vidas, lo comenzó con la generación anterior. Y lo que va a hacer en nuestras vidas tampoco es algo que se va a frenar cuando muramos, sino es el legado que vamos a dejar posteriormente a las siguientes generaciones. Nuestros sueños se entrelazan más estrechamente a través del tiempo y el espacio de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Tus sueños son posibles gracias a los sueños que soñaron antes. El efecto dominó de tus sueños se sentirá por generaciones. Él comenta lo siguiente: uno de mis sueños es pastorear una iglesia de por vida, sueño que he estado viviendo por los últimos 20 años, pero en realidad es un sueño dentro de otro sueño. El pastor anterior inició esta iglesia y estuve por mucho tiempo en primera fila viendo con obediencia, con la misma dirección. Vi lo que Dios podía hacer si uno se planta a sí mismo en un lugar y deja que sus raíces profundicen.
El sueño que Él implantó fue una semilla en mi espíritu a 3 niveles de profundidad. Y entonces entendí lo siguiente: cuando me planté y eché raíces en la iglesia, cuando decidí rendirme a la iglesia y reconocerla como lo que es, mi sueño no es mi legado, mi sueño es el legado de mi antecesor. Mi sueño no nació conmigo, sino nació en el pasado con alguien más. Nuestros sueños nos preceden, nacieron mucho antes de que existiéramos. Nuestros sueños suceden después de nosotros. Ellos hacen la distinción mucho después de que nos hayamos ido. Creo que todos queremos que nuestra vida realmente cuente, y va a contar en la medida en la que nos podamos alinear a la visión de la iglesia. Yo quiero orar junto contigo, quiero invitarte a que juntos oremos, porque seguramente a veces hay lapsos en nuestra vida donde dudamos de todo lo que se hace. Pero primero necesitamos reconocer que la iglesia es el lugar donde el gobierno de Dios se activa en esta tierra. Si ese es tu caso, quiero que me ayudes. Quiero invitarte a que levantes tu mano y te pongas de pie. Quiero orar junto contigo. Y también, si estás en pantalla, quiero orar junto contigo. Lo primero es reconocer que la iglesia es el gobierno de Dios. Y mientras te vas poniendo de pie, quiero que cierres tus ojos y por un momento pienses: ¿qué pensamientos tienes acerca de la iglesia? Si son los correctos o son los erróneos. Simplemente dile: Señor, aquí te traigo esto. Señor, tú bien sabes lo que hay en nuestra cabeza. Señor, hemos escuchado de todos los beneficios de cuando uno se planta en la iglesia. Señor, hoy queremos tomar la decisión de rendirnos a ti, de rendirnos al lugar donde tú gobiernas, que es tu iglesia. Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos tenido pensamientos en contra. Señor, si hemos sido rebeldes a tu visión. Señor, si hemos sido lastimados, si hemos guardado amarguras. Señor, si hemos murmurado, si nos hemos quejado, Señor, de tu iglesia. Señor, creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Queremos estar donde está esa voluntad agradable y perfecta. Señor, renunciamos a toda esta rebeldía, renunciamos a todos los pensamientos, Señor, en contra, Señor, tuya, en contra de la iglesia. Señor, y te pedimos que nos ayudes a ajustar nuestra voluntad a la tuya, a rendirnos a ti, a rendirnos a la iglesia. Señor, y si abrimos puertas al enemigo con pensamientos, hoy los echamos fuera. Señor, echamos fuera todo espíritu de anticristo en nuestros pensamientos. Echamos fuera todo espíritu de control. Señor, echamos fuera todo espíritu que nos aleja de tu visión. Echamos fuera todo espíritu de soledad, Señor, y todo espíritu que me hace alejarme de tu visión y de la iglesia misma. Todo cansancio, todo hastío, toda apatía, Señor, hoy lo echamos fuera. Señor, y levantamos nuestras manos porque sabemos que hemos hallado gracia ante ti. Y dile: Señor, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a tu iglesia. Yo proclamo que me rendiré a tu iglesia, que la reconoceré como una autoridad. Señor, y que floreceré como esas palmeras. Señor, que echaré raíces y creceré como esos cedros del Líbano. Señor, y que tú me darás gracia y que todo me irá bien alrededor en mi vida por estar ajustado a tu voluntad y donde tú gobiernas. En el nombre de Jesús. Amén.